Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Éxodo. Nos encontramos en el capítulo número 3 y vamos a leer la palabra del Señor en el versículo que corresponde en la continuación de este estudio que estamos desarrollando, versículo a versículo, por el libro de Éxodo. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 3, versículo número 7 en adelante. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este día seguimos con el estudio de este capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando Moisés se encuentra frente a la zarza ardiente y donde el ángel del Señor se le ha manifestado como una llama de fuego y ha comenzado a hablarle. Él solamente se ha presentado hasta el punto donde habíamos llegado ante Moisés, diciéndole: yo soy el Dios de tu padre. Posteriormente dijimos que esa expresión va a cambiar, ya no será el Dios de tu padre, sino que el Dios de tus padres, refiriéndose precisamente a los antepasados, Abraham, Isaac y de Jacob. Explicamos que la razón por la cual el Señor utilizó la expresión tu padre en singular era para poder hacer un enlace entre lo que era la fe que Moisés había recibido en su tierna infancia con el Dios que ahora se le estaba revelando, y que al mismo tiempo le dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquellos patriarcas a quienes la promesa había sido dada y de donde se había originado este pueblo, que ahora acá recibe el nombre de israelitas, como acabamos de leerlo en estos versículos. Al escuchar Moisés que se trataba de la presencia de Dios la que él estaba contemplando, él cubrió su rostro en señal de reverencia. Y así llegamos al versículo 7 que hemos leído ahora, donde dice que el Señor continuó hablando y le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias.
palabras que estamos leyendo ahí en este versículo 7 vuelven a repetirse en el versículo 9, donde dice: han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Si usted nota el versículo 7, en la primera parte dice: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. Y la segunda parte del versículo 9 dice: he visto también cómo los oprimen los egipcios. Luego, volviendo al versículo 7, en la segunda parte dice: los he escuchado quejarse de sus capataces. Y en el versículo 9, en la primera parte dice: han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. Las ideas fundamentales son que Dios ha visto los sufrimientos de su pueblo, los cuales dice que conoce muy bien, pero también dice que Él ha escuchado las quejas y los gritos desesperados de los israelitas. El hecho que se repita dos veces, tanto el ver la opresión como el escuchar los gritos de su pueblo, solamente con algunas variantes, como por ejemplo que en un caso lo llama mi pueblo, en el otro caso lo llama los israelitas, lleva nuevamente a la idea que lo que tenemos acá es como la síntesis de dos relatos que se han unido en uno solo y que por eso se crea esa duplicación. Sin embargo, la duplicación no puede decirse que haya sido dejada de lado o que no haya sido advertida por los redactores, sino que más bien parece que la duplicación se hace de una manera expresa con el objeto de resaltar el hecho que Dios nunca había estado descuidado de su pueblo. Él nunca había olvidado a Israel, porque probablemente, muy probablemente, esa era una de las quejas del pueblo de Israel al sentir la opresión, el dolor y el sufrimiento que ellos vivían en la tierra de Egipto. Y esa queja era que el Señor los había olvidado. Pero ahora que Dios está diciendo esto, lo que Él está remarcando es la verdad que Él nunca los había olvidado. Y también ninguna de las palabras, quejas o clamores de su pueblo habían caído en saco roto o en oídos sordos, sino que Dios había escuchado cada uno de esos clamores. El pasaje entonces nos conduce a pensar, y está doblemente remarcando la idea, que Dios tiene un cuidado de cada uno de nosotros. El versículo 7, que acá en la versión que yo estoy leyendo, dice: ciertamente he visto la opresión. Ciertamente he visto. En el hebreo, en realidad lo que dice: viendo, he visto. Viendo, he visto la opresión de mi pueblo. Lógicamente que esa manera de expresarse, viendo, he visto, en el español es una manera incorrecta de decir las cosas. Sin embargo, en el hebreo es valedero, pero la idea que se está manejando con esa expresión, que para, repito, el español sería redundante e innecesaria, en el hebreo la idea es que Dios había estado viendo cuidadosamente y que Él se había fijado hasta en los mínimos detalles el carácter de la esclavitud y la opresión
que su pueblo estaba viviendo. Por eso es que en el caso de la traducción Nueva Versión Internacional, que es la que estoy utilizando, para evitar la redundancia de decir viendo, he visto, pero para no perder la fuerza de la expresión en el hebreo, es que aquí se ha traducido diciendo ciertamente he visto. Entonces, esa palabra ciertamente lo que trata es de reafirmar, lo que trata es de enfatizar el hecho que Dios ha visto. Y luego dice, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Es cierto que hasta este momento, como lo decíamos en la última oportunidad, Dios había estado guardando silencio, pero no había dejado de actuar durante todos esos años. Si usted recuerda, cuando cubrimos el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Éxodo, explicamos cómo detrás de el relato y la historia que ahí se está relatando, había el que nunca se mencionaba, que era Dios, pero que uno lo ve en cada uno de los detalles que estaban ocurriendo. Es decir, Dios estaba tras la historia del pueblo de Israel, pero también tras la historia de ese niño Moisés y que luego habrá de crecer. Entonces, Dios había estado actuando para favorecer a su pueblo, y de hecho la liberación que Dios había preparado para ellos era algo que ya había iniciado. Como lo dijimos cuando hablamos de esos primeros capítulos, la liberación del pueblo de Israel no habrá de suceder aquella noche de la primera Pascua, cuando Israel sale de Egipto en lo que propiamente se llama el Éxodo. La liberación de Dios había comenzado a ser obrada desde el momento cuando en los primeros versículos del capítulo 1 leímos que decía que mientras los egipcios más los oprimían, ellos, o sea, Israel, más se multiplicaba. Esa era una respuesta de Dios, esa era la liberación de Dios que ya venía en camino. Y mucho más al hablar acerca del nacimiento de Moisés y las circunstancias que le rodearon, cómo Dios lo protegió. Esa era la liberación de Dios que iba en camino. Por eso digo, habían sido, según dice Pablo, 430 años en que Dios había guardado silencio, pero que no había estado ausente. Pero ahora que Dios comienza a hablar y comienza a intervenir en la historia y en la naturaleza, Él lo que primero que dice es: yo he estado atento, viendo, he visto la opresión, o como dice esta traducción, ciertamente he visto la opresión. He escuchado las quejas de los israelitas, de sus capataces. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. Conozco bien sus penurias. Muchas veces, como decíamos en la última ocasión, Dios guarda silencio por razones que Él solo conoce, pero que al final habrán de redundar en nuestro bien. Como Pablo habrá de decirlo en su carta a los Romanos, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Aún aquellas cosas que nosotros sabemos que nos dañan, nos lastiman,
habrán de redundar para bien en algún momento, pero eso está bajo el control de Dios, aun cuando Él guarde silencio y no nos diga nada. Pero que no diga nada no significa que Él no está actuando, mucho menos significará que Él no tiene un plan. Él tiene un plan y Él ahora comienza, como digo, a manifestarse porque ve que su pueblo es el que está oprimido, ve que su pueblo es el que sufre bajo los capataces egipcios. Él viendo ha visto, o ciertamente había visto el sufrimiento de su pueblo. Él había escuchado los gritos desesperados de su pueblo y por eso Él ahora va a reaccionar. Hermanos, en Egipto habían habido antes otros pueblos, y los hubo después también de Israel, que llegaron a ser esclavos. Y también había esclavos no solo en Egipto, sino que en otras naciones. Pero ¿por qué Dios responde y ahora actúa y se va a manifestar de una manera tan poderosa como pocas veces Dios lo ha hecho en toda la historia de la civilización humana? Lo hará porque el pueblo que ahora clama y el pueblo que está oprimido, Él dice, es mi pueblo. Que aunque en el otro relato del versículo 9 simplemente los llama los israelitas, sin embargo en el 10 sí cierra la idea cuando dice, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas. Lo vuelve a llamar los israelitas, pero dice que son mi pueblo. Esto significa que Dios es un Dios sensible. A Dios sí le importa el dolor de su pueblo. A Dios sí le importa si su pueblo es oprimido o no, si es maltratado o no. Dios no es alguien que sea indiferente a las situaciones que su pueblo pueda vivir. Ahora, esto no solamente tiene que ver con el pueblo de Israel, porque usted como cristiano, como cristiana, alguien que ha creído en el Señor, usted es pueblo de Dios también. ¿Usted cree eso, que es pueblo de Dios? Si usted es pueblo de Dios, de usted son estas palabras. Pero note las palabras, ya no piense en Israel, en Egipto, piense en usted ahora. Y Dios dice, he visto la opresión que sufres. Te he escuchado quejarte de tus capataces. Conozco bien tus penurias. Han llegado a mis oídos tus gritos desesperados. He visto cómo te oprimen. Si usted leyera estos versículos una y otra vez, unas 3 veces, usted sentirá como Dios está tan cerca de usted. He visto la opresión que sufres. He escuchado las quejas que tienes de tus capataces. Conozco bien tus penurias. Han llegado a mis oídos tus gritos desesperados. He visto cómo te oprimen. ¿Ha levantado usted hacia el cielo gritos desesperados en alguna ocasión? Cuando usted, utilizando algunas figuras poéticas de los salmos,
usa la expresión: mi alma clama al Señor. Lo que está diciendo es que clamar lo que significa es gritar. Que de lo más hondo de su ser, usted está gritando al Señor. Entonces, si hay gritos desesperados que no necesariamente deban ser a viva voz, tal vez sí, pero también pudiese ser que sea simplemente una expresión de su corazón. Lo que Pablo en Romanos llamará gemidos indecibles, donde usted sabe que usted está gimiendo, está derramando su corazón delante de Dios, pero pudiera ser que lo hace en silencio. Pero eso que para los seres humanos es silencio, delante de Dios son gritos desesperados. Pero Dios lo conoce bien. Dios sabe cuáles son sus preocupaciones. Y no está hablando solamente de opresiones espirituales, porque nosotros tenemos la costumbre de espiritualizarlo todo. Pero acá nada de lo que se está mencionando era espiritual. Todo era real. El problema es que nosotros espiritualizamos tanto las cosas que hacemos a Dios Dios de los espíritus, pero no de su creación y del universo. Eso a saber a quién se lo dejamos. Pero si nosotros creemos que Dios es el Señor del universo entero, eso significa que todas las áreas de nuestra vida, espirituales, físicas, económicas, sociales, están bajo el dominio de Dios que creó los cielos y la tierra. Porque Él es Señor de todo. Y si no es Señor de todo, entonces no es Señor. Tiene que haber otro que sea Señor. Pero nosotros sabemos que no hay otro. Y ese será el primer mandamiento que el Señor entregará a su pueblo en el monte Sinaí o el monte Horeb, y donde les dirá: no tendrás dioses ajenos fuera de mí, ningún otro Dios fuera de mí. Él es el único Dios. Si lo proclamamos Señor, entonces Él es Señor de todas las esferas de nuestra vida. Así que no importa cuál sea el tipo de su queja. Puede ser una queja por una necesidad espiritual, una queja por la salvación de una persona, una queja porque se encuentra enfermo, o puede ser un grito desesperado por una situación difícil que está viviendo. Pero también puede ser que las condiciones que se viven, que es lo que aquí se refiere de opresión, de dolor, de maltrato de los capataces, le llevan a usted también a desesperarse. El pensamiento tradicional es el de considerar: bueno, pero ese es trabajo material, en el mundo así es la cosa, en eso Dios no se mete. Entonces Dios no es Dios del aspecto laboral de su vida. Entonces, ¿quién es el Dios de los aspectos laborales suyos? Pero si solamente reconocemos un Dios y un Señor, Él tiene que serlo de todos los aspectos de nuestra vida. De otra manera, entonces nuestro Dios no es Dios, porque solo es Dios de un pedazo de nuestra existencia o del mundo real que existe. Lo estamos haciendo Señor solamente de los espíritus, de las nubes, del cielo y qué sé yo, quizás de la iglesia. Es lo más que llegamos. Pero realmente Dios es Señor de todo.
Y usted sabe las diversas situaciones que vive, que enfrenta en el diario vivir, las dificultades. ¿Usted cree que a Dios le importa si usted ha tenido que caminar estos días, tal vez 3, 4, 5, 10 kilómetros? ¿Usted cree que a Dios le importa eso o no le importa? Por supuesto que sí le interesa. Porque si no, ¿cómo se va a cumplir lo que aquí dice? Cuando dice, conozco bien tus penurias. Es como que a cualquiera, hermanos, de los que estamos aquí, dijéramos, pase alguien, quien quiera, y le dijéramos, hermano o hermana, cuéntenos cuáles son sus penas, cuáles son sus penurias. Esta persona probablemente podría decir, bueno, mis penas es que hoy me tocó caminar 40, no, bueno, mucho, quizás 40 kilómetros, pero me tocó caminar 4 kilómetros. Tuve que madrugar a las 4 de la mañana para llegar a tiempo, porque si no llega me descuentan el día y el séptimo, porque el jefe no entiende. O sea, usted puede llegar y decir, no, mire, no hay transporte, y le decir, sí, pero ese no es mi problema, es el suyo. Esa es una pena. Usted puede decir, oiga, en nuestro país ninguna persona debería ganar menos del salario mínimo si trabaja 8 horas o 44 horas a la semana. Legalmente no se puede ganar, no debería ganarse menos del mínimo. Pero en nuestro país hay miles y miles y miles y cientos de miles de personas que ganan menos del mínimo, y eso es ilegal, y no tienen prestaciones, lo cual es ilegal también. Pero ¿qué sucede si usted dice, bueno, no me gusta este trabajo porque aquí no cumplen con la ley? Le van a decir, bueno, detrás de usted hay 500 que quieren su empleo, así que si lo deja, el problema es suyo, porque otros están haciendo fila para tener su posición, y usted sabe que es cierto, usted sabe que es verdad. Ahora, el punto es, ¿y a Dios le interesa eso? Dios es sensible a lo que usted está viviendo. O dice usted, bueno, no importa que yo y mis hijos me muramos de hambre, siempre y cuando estemos en la iglesia cantando, y ahí estoy feliz. O sea, tal vez en una cuestión de fe usted dice esas cosas, pero yo le digo, esa no es la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios fuera esa, Dios hubiera dejado en Egipto a Israel. Pero Dios dice, no, sé cuánto sufre mi pueblo, los he escuchado quejarse de sus capataces. Un día de estos una hermana me decía, bueno, primero me había dicho que estaba contenta porque finalmente después de meses había hallado trabajo. Pero unas semanas después me cuenta que ya no está trabajando, y yo le dije, ¿por qué? Y entonces me dijo, bueno, porque los jefes en ese lugar, y hasta me dijo la nacionalidad de ellos, me dice, son terribles, me dice. O sea, yo tengo necesidad de trabajar, me dice, pero el trato, me dice, que dan es inhumano. No continuó trabajando, se retiró, porque sentía que le iban a matar ahí. Pero dice, conozco las quejas que has hablado de tus capataces, y conozco bien tus penurias. Dios sabe todo eso, pero eso no es lo que Dios desea. Entonces, aquí es donde viene ahora. Bueno, hasta aquí Dios no le ha dicho nada nuevo a Moisés. Moisés sabe las quejas del pueblo, sabe el sufrimiento del pueblo, sabe el trato de los capataces. Lo que es nuevo para Moisés es que Dios lo conoce, y que lo conoce muy bien. Como Dios dice, conozco bien sus penurias.
Pero que el pueblo sufría, eso Moisés ya lo sabía. Lo nuevo es que Dios lo sabe, pero ahora viene lo más novedoso. Y es que Dios tiene un plan. Versículo 8. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país. Fíjese la expresión, he descendido. Quiero decirle que esa es una frase, una expresión difícil de traducir, porque pudiera traducirse descenderé, futuro, descenderé a librarlos, o puede traducirse como está traducido acá, he descendido para librarlos. Pero el hecho es que al hablar descenderé o he descendido, la idea que está dando es que Dios no se queda cómodo en el cielo, sino que al decir he descendido, está hablando que ahora Él va a intervenir en la historia. Y viene a intervenir en el mundo material o mundo secular, como nosotros le llamaríamos. Intervendrá alterando incluso el curso de la naturaleza. ¿Por qué? Porque dice que quiere librar a Israel del poder de los egipcios y sacarlos de ese país. Porque ellos ya no soportaban el sufrimiento. Entonces Dios ahora les dice cuál es su plan. Y el plan de Dios es un plan de vida. Y en el plan de vida lo primero es que ya no sean más esclavos, que ya no estén bajo el poder de los egipcios y que ya no estén más en ese país, sacarlos. Pero la liberación de Dios no solamente es sacudirles de encima a los opresores, que es lo que ha dicho ahí que va a hacer. Pero para Dios eso solo es una parte de lo que Él dice que es la liberación. La otra parte también está en el versículo 8, cuando continúa diciendo para llevarlos. Es decir, que no es sacarlos de Egipto con el fin de sacarlos, solo por sacarlos. Es sacarlos de Egipto para llevarlos. Y dice tres cosas de dónde los quiere llevar. Una tierra, primera cosa dice, buena y espaciosa. Dos, tierra donde abundan la leche y la miel. Y tres, el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Note, no solamente es, como le dije, sacudirle los opresores de encima, porque eso sería medio liberación. La otra parte es llevarlos a una plenitud de vida, a una vida plena, porque si no, no sería un plan de vida de Dios. Sería un plan de rescate, pero no de vida. Es cierto que parte de tener vida plena es el no ser oprimidos, el no tener capataces violentos y groseros encima, pero además está el otro aspecto positivo y dice una tierra buena y espaciosa. Fíjese cómo está calificando a la tierra de Canaán. Dice que es una tierra buena y espaciosa. Pero si usted toma cualquier mapa del Medio Oriente y compara el territorio de Egipto, que era donde vivía Israel, con Canaán, que es a donde Dios está diciendo que los llevará,
usted se va a dar cuenta que Canaán es un territorio pequeño al lado de Egipto. Entonces, si es pequeño, ¿por qué Dios está diciendo una tierra espaciosa? Si realmente los va a llevar a una tierra que es más pequeña, más estrecha que en la que hoy están. Pero además dice que es una tierra buena. Pero no había en toda la región mejor tierra que la de Egipto. La de Canaán no era mejor. Y en Génesis eso se vio claramente, ¿no? Cuando la hambruna golpea a todas las naciones excepto a Egipto, porque la tierra de Egipto para el cultivo era la ideal, no había. Por eso es que cuando había hambrunas, Abraham agarra para Egipto. Isaac iba camino a Egipto y solo se detiene porque Dios le dice que no vaya. Y Jacob y todos sus hijos en una hambruna a Egipto. ¿Por qué todos iban a Egipto? Porque era la mejor tierra que había, que producía abundancia. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que Dios les está prometiendo? Les está prometiendo una tierra que es buena, pero no tan buena como la tierra en la que hoy viven. Y es una tierra que no es tan espaciosa como la que hoy viven en Egipto. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es el chiste? Si los va a llevar a una tierra más pequeña y una tierra menos productiva. Lo que sucede es esto, que la tierra de Egipto era la mejor sin duda. Y era mucho más espaciosa que Canaán. Pero allí Israel no podía disfrutar de lo bueno de esa tierra, ni podía tampoco gozar de lo espaciosa que era la tierra de Egipto. Ellos estaban confinados a una pequeña región que se llamaba Gosén, y ahí tenían que estar, porque como su oficio era ganaderos, los egipcios los despreciaban y por eso tomaron distancia de ellos. Entonces, vivían, es cierto, en una tierra muy espaciosa, pero que no podían disfrutar de ella, sino que estaban arrinconados, marginados en una pequeña región llamada Gosén. Pero ahora Dios les va a llevar a una tierra que territorialmente, geográficamente, no es tan grande como Egipto, pero sí es suficiente para Israel. Y ahí toda la tierra será de ellos, para que ellos la puedan tener. Esa es la diferencia. Porque uno, hermano, puede estar en medio de un país que tiene riquezas, pero si estas no llegan hasta usted, no digo que todas las riquezas vayan a ser suyas, pero que por lo menos haya una distribución más equitativa. Entonces, ¿de qué sirve vivir en un país rico? O que tenga recursos, o que tenga dinero, capital, que ahí se mueve. Por eso, hermanos, al leer estas palabras que dice el Señor, los voy a sacar y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa, sabiendo que Canaán no era una tierra mejor que la de Egipto y no era espaciosa en relación a Egipto. Pero solamente me recordó las palabras que Martin Luther King dijo en aquel su famoso discurso de Yo tengo un sueño. Él dijo que el negro, hablando del negro estadounidense, él dijo, vive en una isla de pobreza en medio de un mar de abundancia. Y él tenía razón, porque los Estados Unidos ya era
una potencia mundial. Estoy hablando del año 1963, agosto, cuando él pronunció ese discurso mensaje, ¿no? Porque como le he dicho otras veces, cuando uno oye a Martin Luther King, uno no sabe si está predicando o si está dando un discurso, ¿no? Porque menciona citas bíblicas y todo eso. Pero note la figura. Él era muy elocuente, pero es una figura muy hermosa, pero que retrata una realidad triste. Y dice que el negro estadounidense vive, dice, en una isla de pobreza, en medio de un mar de abundancia, pero esa abundancia no era para ellos. ¿Por qué? Porque eran negros. Y es lo que él dice que no podía ser. Eso fue en 1963 que lo dijo. Y los Estados Unidos ya no son en el trato hacia el negro como era en 1963. Pero hay cosas que no han cambiado. Y usted lo pudo ver con el huracán Katrina, ¿no?, que golpeó Nueva Orleans, una ciudad predominantemente negra. Pero como eran negros, usted pudo ver, hermano, que ahí pasaron días y no los atendían. No llegó, hermano, el FBI ni el 911 como se ve en las películas. O sea, no llegaron helicópteros y equipos de rescate de manera inmediata. Pasaron días, semanas. O sea, hubo gente ahí que estaba muriendo de hambre, que no tenían agua para beber. Pero ¿por qué no les ayudaron? Eran negros. Simple y sencillamente. Eran negros. Uno de los centros de ayuda que se abrieron fue una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, que yo conozco al pastor. Es amigo mío, él es estadounidense, él es blanco, pero él, cuando vio la situación, él abrió las puertas de la iglesia para recibir a la gente. Y a través de otras iglesias fuera de Nueva Orleans comenzó a pedir ayuda, y la ayuda comenzó a llegar. Y él comenzó los primeros esfuerzos de ayuda a la gente negra, que no tenían nada. Bueno, al punto que ese se convirtió en un centro de distribución. Y llegó a ser tan efectiva la labor que él hizo, que cuando el presidente de esa época, el presidente Bush, hijo, visitó la región, el helicóptero en el cual él llegó aterrizó en el parqueo de la iglesia, porque era lo más decente que podían presentar. Y ahí llevó las cámaras y los periodistas y habló desde el púlpito de la iglesia, porque ahí fue la conferencia de prensa. Es una iglesia algo grande, no tan grande como esta, pero más o menos. Y ahí estaba lleno de la gente atendida por la iglesia, porque ellos no habían hecho otro esfuerzo. No había mejor escenario que ese, que no lo habían hecho ellos. Claro, el hermano no dijo nada. Usted sabe, el estadounidense muy respetuoso hacia sus autoridades, y le dijeron: el presidente va a llegar aquí, que venga. No puso ninguna objeción, pero en una ocasión, platicando con él, me contaba todo esto que le estoy diciendo, y me dice: mire, si usted vio la noticia, eso que usted vio ahí en mi iglesia. Entonces, ¿de qué sirve que la tierra sea la mejor o la más rica o la más espaciosa si la gente no va a recibir los beneficios de ese poder económico? Ya estaba la guerra en Irak, y usted sabe, o no sé si lo sabe, si no lo sabe lo va a saber, que en la guerra en Irak los Estados Unidos gastaba millones de dólares por segundo. Por segundo, no me he equivocado. Si no estoy mal, creo que eran 6 millones de dólares por segundo. Por segundo. Dinero invertido en la guerra de Irak. Hermano, lo que invirtieron en un minuto en la guerra de Irak era suficiente para ayudar a toda esa gente en Nueva Orleans, sacarlos de ahí.
Lo invertido en media hora, una hora mucho, en media hora. En la guerra de Irak hubiera sido suficiente para construir casa nueva a todos los pobladores de Nueva Orleans. ¿Por qué no lo hicieron? Son negros. Y ahí los pobres, bueno, hay gente todavía en Nueva Orleans que todavía no tiene casa. ¿Y cuántos años hace ya del huracán, no? A eso se refería Dios. Lo voy a llevar a una tierra espaciosa, pero realmente era más pequeña. Es una tierra buena, pero no era tan buena como la que ya estaban. Por eso es que después Israel, cuando se va a quejar, ¿se recuerda la queja de Israel? Decía, allá en Egipto comíamos carne, comíamos puerros, comíamos, y comienzan a mencionar todos los vegetales, frutas y tipos de carne que comían en Egipto. Y era cierto, así era Egipto. Muy rico. Claro, eso era por bocones que ellos lo decían, porque como esclavos no les daban nada de eso, ¿no? Por eso es que Dios los va a sacar y los va a llevar a una tierra no tan productiva como la egipcia, no tan extensa como la egipcia, pero que sí va a ser de ellos. Por eso en la segunda parte de Éxodo, que comienza del capítulo 19 en adelante, que muchos ya no lo leen, porque ya no les parece tan emocionante como las plagas y los mares abriéndose. Ahí son leyes y normas. Pero usted verá cuando lleguemos ahí, a saber cuándo, pero Dios mediante lleguemos antes que el Señor venga. Usted verá cómo Dios hace normas de distribución equitativa de la tierra a la cual los lleva, para que no vaya a suceder lo que le sucedió en Egipto. Pero ese es un aspecto. Luego le dice tierra donde abunda la leche y la miel. Claro, es una figura. Bueno, esto, hermano, que el Señor dice aquí, tierra donde abunda la leche y la miel, se va a convertir en una expresión que se repite en el Antiguo Testamento 20 veces y que se convierte en la descripción por excelencia de la tierra de Canaán. Y luego más adelante dirá tierra que fluye leche y miel. Pero cuando dice fluye leche y miel, no significa que de los árboles brotaba leche o que brotaba miel, no se refiere a eso, sino que simplemente decía que la leche y la miel eran abundantes. Pero fíjese que la leche, usted sabe que para tenerla se necesita ordeñar. La leche que ellos más utilizaban era la de cabra, no la de vaca, porque la vaca no era muy abundante. Pero para tener leche de cabra hay que ordeñar, hay que trabajar. Y la miel de la que aquí habla no es miel de abeja, como nosotros pensamos, porque todo lo vemos desde nuestra perspectiva. La miel de la cual habla era más como una especie de jalea que hacían con uvas y con dátiles, una especie de almíbar más bien. Pero esa miel era fruto del trabajo, como también la leche era fruto del trabajo. ¿Pero qué significaba eso? Que si allí abundaba la leche y la miel, significa que ellos iban a tener la gratificación de su trabajo. Porque oiga, no es que la gente no tenga porque no trabaja. La gente trabaja mucho, pero aún así no tiene. Porque, hablando de nuestro país, el 80% de la riqueza del país va a parar a solamente el 20% de la población, que es el 20% más rico del país. Y el restante 80% de la población vive solamente del 20% de la riqueza de nuestro país. El Salvador no es un país pobre.
no es un país pobre. Lo que sucede es que el 80% de la población solamente recibe el 20% de la riqueza que el país tiene. Por eso es que cuando extranjeros vienen al país no creen que El Salvador, bueno, y tienen razón, no creen que El Salvador sea un país pobre, porque ven centros comerciales idénticos a los Estados Unidos, idénticos. Si usted dice, yo quisiera conocer a los Estados Unidos, vaya a un centro comercial, ya estuvo, ahí está. Lo único que no va a haber morenos y que todos hablan español, es la única diferencia. Pero todo lo demás, diga que ya conoció los Estados Unidos. Cuando la gente ve eso, ve las carreteras que se construyen, entonces dice, bueno, ¿y por qué dicen que El Salvador es un país pobre? Pero a veces detrás de ese centro comercial, fotocopia de los Estados Unidos, en la pared de atrás viven 100 familias en casas de lámina y cartón, sin agua, sin energía, sin agua potable. Solo hay que pasarse a la pared para ver el otro Salvador. Entonces, el problema es que las personas no tienen una justa retribución. Pero lo que Dios les está prometiendo es que la tierra donde van su trabajo sí le dará fruto abundante, leche y miel. Que las dos cosas no se encuentran de manera natural, se tienen que obtener por el trabajo humano. Pero ese es el punto, lo iban a obtener. Entonces, la liberación de Dios no solamente, le dije, era sacudirle los capataces que tenían encima, sino que también era llevarlos a una tierra que iba a ser para ellos, que se iba a administrar equitativamente conforme a las leyes que vamos a ver más adelante, y donde su trabajo sería justamente remunerado. Ese es el plan de Dios. Ese es su plan de vida. Y eso es lo que Él quiere para su pueblo. Hoy viene, porque hasta este momento Moisés solo ha estado oyendo. Entonces decía, muy bien, Señor, me parece, hazlo. Pero en el día le dice, así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. El plan era de Dios. Dios ha dicho, voy a descender, o he descendido en esta traducción, y voy a actuar para liberarlos. Así que Moisés, a prepararte para el camino, porque te voy a enviar. Es decir, Dios es el del sueño, el del plan de vida. Ahí está expresado qué significa para él liberación. Quiere hacerla, la hará, pero ahora necesita enviar a quien la hará, y es a Moisés. Prepárate a partir. Igual hoy en día, Dios continúa teniendo sus planes, sus sueños, pero espera que sea su iglesia la que lo haga. Porque Él dijo, id, fue una orden, como ahora a Moisés le está ordenando que vaya a Egipto. Él nos envió y dijo, id y predicad el evangelio. El problema es que el evangelio nosotros lo reducimos a aceptar a Cristo como Salvador y punto. Pero el evangelio implica otros elementos, porque Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y esa paz, que en hebreo es shalom, es esto que Dios está describiendo acá. Este es el shalom, donde cada quien, esta es la paz para Dios, donde no hay opresores, donde cada quien tiene lo necesario para realizarse como ser humano y como hijo de Dios,
y que tiene una justa retribución a su esfuerzo. Eso es lo que Jesús dijo. Eso es lo que yo les dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, cuando dijo que fuéramos por el mundo a anunciar el Evangelio tiene ese elemento que si nosotros se lo quitamos, como Pablo dijo, estaremos predicando otro evangelio, de lo cual luego él aclara que no es que haya otro, pues solo hay un evangelio, pero hay algunos, dice, que pervierten el evangelio y hacen una caricatura de lo que realmente es el evangelio, porque entonces ya no está retratando el Dios de verdad y de justicia que aquí se menciona. Hace poco un muchacho, digo yo muchacho por la pregunta tan sencilla que hacía, ¿no? Por correo electrónico preguntaba que por qué razón se predicaba la justicia social, y él decía, si los gobernantes nunca van a escuchar. Sé que es hipote, no estamos hablando que los gobernantes vayan a cambiar, estamos hablando que la iglesia cambie. Es decir, que Él es el que tiene que cambiar. Quizás no sabe que hay en la Biblia un libro que se llama Amós, que tiene varios capítulos, pero que le baste leer el 1 y el 2 para darse cuenta lo que significa ser fiel a la palabra de Dios y a su anuncio. Entonces no se trata de que los gobernantes cambien, no, se trata de que la iglesia cambie. Porque Dios no le dijo a Moisés, mira, yo voy a hacer que Faraón cambie. Faraón nunca cambió. Él dijo, tú vas a ir y los vas a sacar. Era su pueblo el que iba a orar su liberación, no el gobernante. No. Entonces que Dios nos ayude para entender la buena nueva que Él tiene para nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos. A usted que nos ve por televisión también le invito para que pueda recibir a este Dios, que es un Dios que conoce bien, muy bien sus penas, sus penurias, y de ellas quiere librarle. Recíbale como Salvador, únase con nosotros en esta oración. Padre, te damos gracias por las personas que están aquí recibiéndote, también aquellas que lo hacen a través de la televisión o a través de las emisoras de radio, por cualquier medio que tú permitas. Pero aquellos que ahora se rinden a ti, perdónales, y que puedan, Señor, ser nacidos de nuevo, para que esa imagen del Dios soberano y único, Señor, pueda quedar firmemente grabada en ellos, en ellas, para que así como hijos tuyos reflejemos tu corazón en medio de la situación que nos rodea. Gracias, Padre, y ayúdanos para que, al igual que Moisés, respondamos a tu llamado y nos asociemos contigo en el desarrollo de tus planes de salvación plena para los seres humanos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén.